Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura en la tierra, en cuanto salió el sol, se secaron, y por no tener raíz, murieron. Otras cayeron entre abrojos. Crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: Es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: Oyendo oirán, pero no entenderán. Mirando mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y la arrebata, lo sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Hoy domingo, día del Señor, día de alegría, es día de la iglesia, quien empieza una nueva semana, pero dándole gracias al Señor y alimentándonos con su palabra, una palabra de vida. Y hoy hablamos de una palabra de fuerza. El Evangelio de San Mateo nos habla de la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar. Pero hay dos condiciones que hay que tener en cuenta
cuando uno va a sembrar. La calidad de la semilla y también las condiciones del campo, el terreno, la chacra. Las dos tienen que tener buenas condiciones para que después el sembrador tenga una buena cosecha. Porque lo que el sembrador espera al final es que haya una buena producción. Uno no va a sembrar para que pierda, uno siembra para ganar. Muy bien, en el caso de la condición y la calidad de la semilla es muy buena, óptima, la mejor. Una semilla que nos dice el Evangelio que cae en diferentes terrenos, pero que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla no va a tener inconveniente, es buena. El detalle está en la calidad del terreno, en las condiciones. El primer terreno que encontramos es el terreno donde la semilla cae al borde, pero cuando vienen los pájaros la ven y se la comen. Son aquellos que entienden la palabra, pero el maligno viene, roba lo sembrado del corazón de aquel que la ha acogido en un inicio. Por lo tanto, la palabra no produce fruto. Y en medio de esta pandemia, este terreno primero que se nos presenta es el terreno donde hay que preguntarnos, donde yo la acojo, pero por la tentación del maligno, por la situación que pasamos, por la enfermedad que pasa mi familiar, por la pérdida que he sufrido de él, por la falta de trabajo, por la falta de comida, por la falta de ayuda, por la falta de compañía, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica. En un momento viene el maligno, contamina la fe que tengo y me abruman estos malestares. Inmediatamente se roba lo sembrado de mi corazón. El segundo terreno es aquel que la acepta con alegría, pero lamentablemente no tiene raíces porque ha crecido entre piedras. Cuando sale el sol, lamentablemente se quema, se seca. No he encontrado una fe consistente y firme. El terreno no tiene y no le da ese cobijo que necesita la semilla, profundidad. Somos aquellos que en medio de la pandemia, ¿sí?, no hemos tenido la profundidad de fe para acoger esa palabra de aliento. Nos han consumido más los problemas y preocupaciones, que lo único que ha hecho es dificultar que esa semilla germine y crezca. Y para entender las cosas que hemos estado y que estamos pasando, simplemente era echarle un poquito más de tierra, darle profundidad y firmeza a tu fe, a tu esperanza, a tu caridad, para que se revierta una situación tan difícil que vivimos con el alimento de la palabra. El tercer terreno es aquel que la semilla encuentra espinas y lamentablemente cuando crece entre espinas, las espinas la ahogan, la asfixian. Y dice Jesús, ese es el símbolo de los afanes y seducciones de la vida, de las riquezas que ahogan y la vuelven estéril. Y es que en medio de la pandemia hemos encontrado terrenos así, ¿sí?, donde nos hemos visto totalmente necesitados económicamente, que muchos hemos tenido que estirar el dinero del día a día para poder sobrevivir.
Muchos que tienen han dejado de invertir, muchos han aprovechado de la situación y de la pobreza, del hambre, de la falta de medicamentos para acrecentar su riqueza, sus bonos. Muchos hemos visto con qué crueldad un establecimiento de salud privado, una clínica, cobraba enormes sumas de dinero porque hay que sacarle provecho a esta situación. Es decir, cuando la semilla cae en esos campos y encuentra corazones que están seducidos por el aprovechamiento y cómo ganar y no perder, y es una situación tan difícil donde es casi inhumano pensar sacarle dinero a alguien que necesita un oxígeno, un medicamento, un alimento, pero que sí se ha dado, la semilla no va a dar fruto ahí. No, porque el afán de la riqueza está consumiendo ese corazón. Entonces no va a entender de caridad, no va a entender de solidaridad, no lo va a entender. Entonces la palabra no va a producir. Y el último terreno es cuando sí, la palabra cae en un corazón que le entiende, la acoge, ¿ya? Aunque con dificultades, pero la entiende, la acoge. Si en un momento siente que se está viniendo el calor que quiere abrazarla, o el maligno que quiere arrebatarla, o la espina que quiera ahogarla, sin embargo se mantiene en pie y Dios ve lo poco o lo mucho, cómo la acoge, pero la acoge con amor. Y dice, produce. Y produce en cantidades normales, porque no toda cosecha es pues al 100%, ¿no? Pero tampoco creo, hay situaciones donde no en toda cosecha es, aunque puede ser nuestra realidad, pérdida, pero aquí el Evangelio nos pone, al menos hay un 100, hay un 60, hay un 30. Es decir, Dios acoge también con amor lo que ha sembrado en nuestro corazón y de acuerdo a nuestras posibilidades, cómo lo hemos acogido. Que este Evangelio nos mueva a confiar, que la palabra nunca fallará, pero hay que ubicarnos en qué terrenos en esta pandemia hemos estado ubicados y cómo la palabra ha llegado a nosotros, porque también es responsabilidad no solamente de la semilla, que es la palabra de Dios, sino del sembrador. Y los sembradores somos nosotros, los de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el papa, todos, el bautizado. Como hemos sembrado en corazones que están afligidos y adoloridos y tristes, esta semilla ha sido una semilla que ha sido lanzada en distintos terrenos, que ha movido y conmovido terrenos para que sea acogida y para que produzca. Porque es una palabra profética, no es una palabra timorata, tímida, fría, donde se tiene que notar la presencia del sembrador o de los sembradores, ¿no? Jesús les dice, hoy el campo es amplio, pero los obreros son pocos. Sí, son pocos, pero aunque seamos pocos, tiene que haber una voz que resuene y haga eco en los corazones de los cristianos, que no seamos miedosos ni tibios. Y tenemos que ser fuertes, porque la palabra es fuerza. Pero así como viene con fuerza, el sembrador también tiene la esperanza y la siembra con amor, con caridad, con fuerza, con profundidad. Y hacia ahí tenemos que ver y analizar entonces cómo nosotros, siendo sembradores, hemos esparcido la semilla. Sí, hemos esparcido la semilla en todos estos ámbitos. Ojalá que haya sido así. Y si es así, la palabra nunca será estéril, sino dará fruto. El Padre José reza por todos ustedes todas las mañanas y que este domingo sea un día de bendición y llévense justamente esta bendición que les doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.